Se refugió en un rancho olvidado buscando silencio. No sabía que el silencio le devolvería la voz. La carreta crujió más de lo que Juan esperaba al cruzar la portilla carcomida por la lluvia. El polvo subió en una nube fina y se posó en los muebles como si el tiempo hubiera dejado allí su capa. Valentina, con una mochila demasiado grande para sus 5 años y un dibujo enrollado bajo el brazo, bajó antes que él y corrió hacia la casa con la curiosidad de quien pisa un país nuevo. Juan la miró desde la puerta del coche, la espalda encorvada por el peso invisible de los últimos meses. Facturas, miradas, funerales, silencios que pesaban como una losa. Había dejado la ciudad no por fuga, sino por necesidad. El rumor de los vecinos, las palabras amargas de algún familiar que no entendía llorar, la soledad del piso, donde cada eco le devolvía el nombre de su mujer. El rancho, herencia de su abuelo, estaba ahí como una solución modesta y auténtica. Paredes con memoria, un techo que crujía con historias, y un terreno que parecía pedir manos para volver a latir. Entraron, y el rancho los recibió con un olor a madera vieja, a paja húmeda, y a algo que Juan no supo nombrar al principio, la mezcla de abandono y posibilidad. En la sala, una mecedora de madera se mecía sola cuando un golpe de viento entró por la ventana rota. Sobre la mecedora, una manta que había sido de su mujer colgaba con la misma calma de siempre. Junto a ella, una taza con manchas de té, como si el tiempo se hubiera detenido en la punta del sorbo. Juan sintió que todo aquello era más que objetos. Eran marcas de una presencia que ya no estaba y, sin embargo, ocupaba cada hueco. Valentina, que había encontrado una caja con viejas pinturas escolares, se deslizó al pasillo con su rollo de dibujo, abrió el lápiz y entre polvo y clavos pegó una hoja en un trozo de tabla que hacía de pared. Con sus manos pequeñas trazó una figura. Un hombre sonriente con una mancha azul en la camiseta y una niña de pelo alborotado a su lado. Juan se acercó sin ruido. Nunca había visto a su hija dibujar pintando de esa manera. Sin miedo, con un trazo que parecía decirle más cosas que cualquier palabra. El dibujo no era técnico ni perfecto, pero tenía una verdad que punzaba. En los ojos de la figura del padre había algo que Juan no recordaba haber visto en sí mismo desde hacía años. Calma. Se sentó en el umbral, la madera fría bajo las manos, y miró a Valentina. Ella no dejó de dibujar, concentrada, y de vez en cuando miraba a su padre como si comprobara que seguía ahí. Juan, por primera vez desde la despedida, notó alivio en su pecho. No curaba la ausencia, pero algo comenzaba a moverse en su interior, como cuando se afloja una cuerda demasiado tensa. Empezó por guardar las cajas, por barrer las telarañas del portal. Cada gesto era mínimo y parecía inútil. Cada gesto, sin embargo, fue como tirar una pequeña piedra en un estanque y ver aparecer círculos que se expandían. Esa noche, mientras la luna teñía de plata las vigas, Juan abrió una caja que había traído del trastero de la ciudad. Herramientas, cuadernos, una caja con pinceles que habían pertenecido a su mujer y un tarro de barniz con restos de una tonalidad verde que olía a taller. No supo por qué había guardado eso. Quizá porque todo lo que la había relacionado con la vida anterior le daba miedo y a la vez le resultaba indispensable. Se sentó en el suelo con Valentina a su lado y observaron la mecedora que seguía meciéndose como si contara los minutos en que alguien la hubiera movido la última vez. Aquella mecedora vacía se convirtió, en su mirada, en una imagen de partida y de llegada, algo que se rompe y que, si se le presta atención, permite volver a sentarse. Los primeros días transcurrieron en fragmentos de rutina que parecían heredados de otra vida. Arreglar un cuadro que colgaba chueco, aventar paja, desatornillar una ventana para que cerrara mejor. Juan se levantaba al amanecer, todavía con la barba de 4 días que no tenía ganas de afeitar, y escuchaba el silencio como si fuera un animal que podía huir en cualquier momento. Valentina corría por el patio en calcetines y trazaba figuras en los tablones con tizas que había encontrado. Empezó a colorear sin instrucciones, dejando manchas que a Juan le parecían mapas de territorios por descubrir. A veces cantaba, de forma ininteligible, y en esos cantos una palabra aparecía, una canción que su mujer tarareaba para calmarla. Juan la oyó y por un momento el dolor se mezcló con dulzura. La presencia ausente se hizo palpable en una nota. Una mañana,
Mientras Juan limpiaba un cobertizo, encontró una lata de pintura enterrada bajo papeles. La tapa resistía, pero al abrirla, salió un olor fuerte a solvente y un verde intenso que le golpeó la retina. Cayó sobre sus manos como cuando se cae en un charco, inesperado y frío. La textura de la pintura le recordó otra etapa de su vida. Recordó muros blancos que antes había cubierto con motivos y pequeñas piezas de cerámica pintada que solían vender en mercados. Era un pasado que creía clausurado, pero la lata parecía decirle que no todo estaba perdido. Ese mismo día, llegó alguien que olía a lejía y a aceite de coche. Jorge. Apareció con una mochila, una bolsa de herramientas y una sonrisa que parecía haber sido practicada para situaciones como aquella. Jorge había sido compañero de Juan en tiempos en que el día se resolvía con un café y un bocadillo mientras se planificaba la próxima exposición. Habían tomado caminos distintos. Juan había elegido la seguridad del encargo y la productora que lo empleaba, y Jorge, la errancia creativa, los cursos y las plazas pequeñas. Se encontraron en la puerta del rancho como dos supervivientes que aún guardan la costumbre de mirarse a los ojos antes de comenzar a hablar. No esperaba esto, dijo Jorge, mientras dejaba la mochila en la mesa y sacaba un rollo de lienzos viejos. Pensé que te habías ido a la costa. No, es lo que quedaba, respondió Juan, con la voz rasgada. Es lo que siento que puedo sostener por ahora. Jorge miró a Valentina, que le enseñó un dibujo con solemnidad de artista infantil. Después habló con Juan de forma directa, con la franqueza de quien sabe que las palabras pueden ser una tabla de salvación o un cuchillo. Hace tiempo que no hablas de pintura, dijo. Me alegra verte con algo en las manos. Juan no supo si aquello era un reproche o una constatación. Le dolía admitir que la pintura había sido una despedida lenta. Primero menos encargos, luego excusas, hasta el día en que dejó de hacerlo. ¿Quién hoy contrataría a un hombre con la cara marcada por la tristeza para crear algo que vendiera? Las cuentas no perdonan debilidades y la ciudad menos. Pero con Jorge la conversación no fue a reproches largos. Era más bien la visita de alguien que vuelve a encender una lámpara antigua. Trajo tubos de colores, pinceles nuevos y un bote de colas adherentes. Hicieron café en una vieja cafetera oxidada y hablaron del barrio como hablan los que han compartido una mesa rota, con cierta nostalgia y la sensación de que, aunque el tiempo haya hecho grietas, la raíz sigue allí. Valentina se aferró a Jorge como si hubiera encontrado un tío de historias interminables. Con él empezó a copiar formas más complejas, flores absurdas, animales que no existían en el rancho y que sin embargo parecían pertenecer. Juan los observaba y por primera vez intentó dibujar. Sus líneas eran torpes, con manos que habían perdido la memoria del gesto. Aún así, la hoja pareció cobrar vida. Jorge sonrió, sin alardes, y dejó a Juan solo con su papel. Poco a poco, murmuró, no te exijas perfección, exige honestidad. Esa frase se le quedó pegada a la lengua. Honestidad. No proyectos, no exposiciones. Honestidad. Había algo que le removía en el estómago, la idea de crear sin mediación, de que el resultado fuera simplemente verdad. Así, en el cobertizo, con la luz filtrada por tablones, Juan comenzó a pintar con la torpeza de quien vuelve a caminar. Las manos le olían a pintura, y ese olor era una Córdoba de memorias. Mientras tanto, el rancho empezaba a mostrar pequeños signos de recuperación. Una pared que siempre parecía gris volvió a verse salpicada por un azul que Valentina eligió sin consultarlo. Un viejo establo, que había servido de trastero para trastos inútiles, quedó despejado. Juan encontraba en cada objeto roto una historia que sanear. Pintores aquí y allá, las capas de polvo se mezclaban con capas de color hasta convertir la ruina en lienzo. La presencia en el pueblo no fue ajena a miradas. Al principio, solo se oyeron susurros de curiosidad. ¿Qué hace ese padre con su hija en el rancho? ¿Se ha vuelto loco? Pero luego, las voces tomaron color crítico. La señora Marta, que regentaba la tienda de comestibles, comentó en la puerta con la vecina. Pobre, se ha quedado sin alguien que le diga por dónde ir. Eran opiniones que no herían tanto como antes, pero que estaban ahí como pequeñas espinas. Juan las escuchaba desde atrás de la cortina, donde no quería mostrar sus manos manchadas.
No buscaba permiso, solo un lugar donde aprender de nuevo a respirar. Y existía la otra voz, la de Carlos. Carlos era su hermano mayor, hombre de negocios curtido en oficinas y números, que veía la realidad en cifras y seguridad. Cuando Juan explicó su decisión, Carlos lo escuchó como quien oye un proyecto que no entiende. Sus llamadas eran directas y sin anestesia. «Esto no es vida estable, Juan», dijo la primera vez que habló desde la ciudad. «¿Y las facturas? ¿Y Valentina? Necesitas un plan real, no esto». Juan apretó el teléfono contra la oreja. Las palabras de Carlos no eran faltas de cariño, al contrario, llevaban a rastras una preocupación que se mezclaba con reproche. Carlos creía que proteger a la familia pasaba por devolverla a la ciudad, encontrar un contrato, una cuenta corriente que sangrara menos. Para él, pasar hambre era visible en el balance y la dignidad en un sueldo. Juan intentó explicarle la posibilidad de reconstruir ahí, con calma, de convertir el rancho en algo propio, pero Carlos escuchó como quien oye excusas. La conversación terminó fría y con promesas difusas. Después del teléfono, Juan sintió que la distancia entre los dos hermanos se ensanchaba como un río. Aún así, el gesto de Valentina seguía siendo un imán. Una tarde, al atardecer, la niña tomó una brocha del caballete y, sin pedir permiso, empezó a pintar un rincón de la pared del establo. Sus trazos eran libres, sin cálculo. Juan la observó y de pronto el lugar pareció latir. La escena de la niña pintando se convirtió en una imagen que se le clavó en la retina. Manos pequeñas, manchas en la barbilla, el sol cayendo en columnas anaranjadas. Fue Jorge quien dijo, en voz baja, algo que se quedó flotando. «Esa pared debería contar vuestra historia». La idea cayó como una semilla. No era un proyecto comercial ni un encargo profesional. Era una propuesta íntima, un mural que narrara el dolor, la memoria y la esperanza en una sola superficie. No pensado para el mercado, sino para contenerlos. Para que el rancho dejara de ser solo refugio y se convirtiera en hogar. Para que Valentina tuviera un lugar donde mirar y ver que las pérdidas también tenían color. Empezaron a trabajar. Los primeros trazos fueron vacilantes. Juan se sorprendía de cuánto le costaba decidir una línea y a la vez de cuánto le pesaba la posibilidad de no hacerlo bien. Cada vez que surgía la duda, Valentina pintaba sin pensar y en su libertad enseñaba al padre cómo soltar la mano. Jorge facilitaba los materiales, pero también actuaba como mediador. No imponía estilos, sino que dejaba que la pared dictara. Pintaron figuras grandes, formas que recordaban a la mujer que habían perdido sin retratarla de forma literal. Eran símbolos, una ventana abierta, un corazón dibujado con la huella de la mano, una casa con el tejado en llamas de color, donde los colores eran calor y memoria. Entre las sesiones de pintura, hubo noches en las que Juan se quedaba despierto, mirando el mural a medias. Los colores iluminaban la estancia como si fuera una hoguera encerrada en la pared. A veces la ansiedad le venía con letras grandes, facturas, llamadas de bancos, el jardín que pedía manos. Otras veces la pena llegaba en forma de imágenes nítidas. El último abrazo, la bolsa de hospital, la voz apagándose. Pero cada pincelada era un modo de hablar sin decir. El mural se convirtió en la conversación que no sabía tener. Una tarde, mientras mezclaban tonos, el teléfono de Juan sonó con un número desconocido. Era una voz educada, masculina, que se identificó como alguien que había visto un boceto en una red distante. Mencionó un nombre que Juan había oído hace años, un mentor. La llamada fue breve y cauta. «He oído que regresas a la pintura», dijo la voz. «Sería interesante verte trabajar. Hay una posibilidad de participar en un proyecto pequeño en la ciudad». Juan dejó el teléfono temblando en la mesa. No era una promesa de éxito ni un contrato firmado. Era una invitación con condiciones implícitas. Volver a un lugar que había resultado doloroso pero que, además, ofrecía la posibilidad de cierto reconocimiento. Esa llamada encendió algo distinto, una mezcla de esperanza y responsabilidad. Si aceptaba, podría conseguir recursos, quizá asegurar parte del futuro de Valentina, pero también significaba apartarse del rancho, perder la tutela de esa transformación que comenzaba a tomar forma. El proyecto del mentor era una puerta entreabierta. Carlos, seguramente, diría que era la única opción sensata.
Jorge, en cambio, le miró con ojos de quien conoce las encrucijadas y ofrece una lanza de equilibrio. No tienes que decidir hoy, dijo Jorge. Vayamos paso a paso, el mural no se escapa. Pero la oferta se quedó como una sombra al fondo del cobertizo. Cada vez que Juan subía una escalera para alcanzar una parte alta del mural, la sombra parecía acercarse un poco más. Se sentía dividido. Por un lado, la obligación de dar a su hija un porvenir estable. Por otro, el anhelo de permanecer y dejar que el rancho fuera escuela y hogar. A Juan le asustaba no ser un buen padre, que su elección fuera la de un capricho que los llevara a la inseguridad. Sin embargo, otra voz, la más íntima, le decía que Valentina no necesitaba seguridad en forma de ciudad, sino constancia, presencia y un lugar donde aprender a ser. Las relaciones familiares no se transforman con un gesto, se construyen con acciones repetidas y con pequeñas traiciones y reconciliaciones. Carlos seguía enviando mensajes que apretaban el puño. No puedes vivir de recuerdos, piensa en la niña. Juan contestaba con frases cortas, explicando que intentaba construir y que necesitaba tiempo. Carlos, en su lógica, pensaba que el mural era una distracción. Juan, en la suya, pensaba que el mural era sustento de una manera nueva. Mientras la tensión con su hermano se cosía a distancia, la comunidad empezó a acercarse con curiosidad y pequeñas ofertas de ayuda. La señora Marta prestó una escalera vieja. El maestro del pueblo dejó unos sacos de cal. Una chica de la panadería trajo bollos para una jornada de pintura. Eran gestos humildes que confirmaban algo que Juan no esperaba. El rancho podía ser puente con la gente, no como la ciudad, que había sido tribunal, sino como un organismo vivo que necesitaba colaboración para respirar. Una tarde de septiembre, con nubes arrastrándose como algodones grises, Carlos avisó que pasaría por el rancho. No dijo si venía a convencerle o a cerrar algo. Juan sintió cómo la llegada se acercaba en forma de tormenta. Previamente, habló con Jorge y con Valentina. Ambos le ofrecieron su apoyo con naturalidad, pero también con la seriedad que merecía la visita. Valentina, que no entendía del todo el peso de los reproches, dibujó un ramo de flores gigantes para la pared, insistiendo en que su padre debía pintarlas porque a mamá le hubieran gustado. Juan sonrió y sintió, en ese gesto infantil, la brújula que le indicaba el norte. El día que Carlos llegó, el rancho mostraba ya progresos. La pared del establo brillaba con manchas verdes, amarillas y rojas, que vistas de cerca contaban pequeñas historias. El polvo se mezclaba con pintura y formaba texturas nuevas en las que las huellas de los pies se convertían en mapas. Carlos llegó con la mirada de quien ha esperado un fracaso para decir, «Te lo dije». Caminó entre los bultos, tocó con desconfianza un borde de pintura y la mancha quedó en su dedo. Le miró a Juan con reproche no disimulado, y aún así, algo en su rostro se suavizó cuando Valentina, sin pensar en el orgullo o el juicio, le mostró su dibujo y le ofreció un trozo de pan. El gesto infantil fue un puente en miniatura. Carlos, que quería proteger con frialdad, no supo qué hacer con la ternura. La conversación se hizo densa. Carlos habló de números, de seguros, de la posibilidad de que Juan volviera a trabajar en la ciudad, de conveniencias y de entradas al banco. Juan habló de la necesidad de permanecer, de que el rancho era más que tierra. Era una posibilidad para construir algo con su hija y para recuperar su identidad. Carlos escuchó y durante un rato fingió no entender el valor de eso. Era la lógica de dos mundos que no comparten lenguaje. Entonces Valentina, con la naturalidad cruel de los niños, interrumpió y señaló el mural a medias. «Papá pinta para que mamá vea», dijo simplemente. La frase, lanzada como si fuera una obviedad, golpeó más duro que cualquier argumento. Carlos, que había venido equipado con cifras, no respondió con cifras. Bajó la mirada y por un momento su mirada fue la de un hermano que perdió algo y que no supo qué decir. La discusión no se cerró con un abrazo ni con un acuerdo, pero algo cambió. La tensión entre ellos dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en algo humano. Carlos se marchó sin solución, pero menos convencido que antes de que Juan fuera un irresponsable. Esa noche, el rancho quedó iluminado por una lámpara de aceite. Juan se sentó frente a la pared que aún quedaba por pintar.
Tenía las manos manchadas y el corazón apretado. La decisión que debía tomar no era entre arte y familia en abstracto. Era una decisión sobre cómo ser padre en el mundo. Volver a la ciudad y ofrecer seguridad económica, o permanecer y ofrecer presencia y raíces. La llamada del mentor continuaba colgando en el aire como una cuerda a la que, si la estirabas, podía traerte apoyo. A la vez, podía arrastrarte lejos de lo que empezabas a cuidar. Se fue al corredor, apoyó la palma de la mano contra la madera fría y observó el mural a media luz. Valentina dormía con un libro abierto en la mesa, la respiración tranquila de los niños que aún confían. Juan dejó la brocha en el suelo y fue a la mecedora. Ahí, en la mecedora que había crujido desde su llegada, se sentó por primera vez sin sensación de estar a la espera. Recordó la cara de su mujer en un retazo de fotografía que escondía en la cartera. No buscaba señales ni respuestas directas. Lo que quería era poder explicar con actos lo que no podía con palabras. Cerró los ojos y permitió que el silencio del rancho le hablara. No era un vacío hostil, sino un espacio donde las voces podían recomponerse. Al amanecer, el rancho era otro. La luz se filtraba en rayas doradas que convertían el polvo en estrellas. Valentina, que ya había despertado, agarró la brocha con la seriedad de un ritual y se acercó al mural. Juan la siguió. Fue entonces cuando alguien, fuera, tocó la puerta. Era una figura con botas embarradas y una cámara al hombro. No era Carlos, ni el mentor. Era una vecina que había pasado por el camino y se había detenido, con la curiosidad de quien espera descubrir un secreto. Miró el mural con los ojos abiertos, como quien ve algo íntimo que le ha sido dado en confianza. Ella no dijo mucho. Se quedó un rato en silencio, observando cómo la pintura mezclada con polvo narraba una historia que no era exactamente feliz ni triste. Era completa. Le ofreció a Juan unas palabras sencillas que valían más que las llamadas con propuestas formales. «Esto le va a dar vida al pueblo», murmuró. «No lo dejes». Juan la miró y por primera vez en semanas casi sintió un proyecto más grande que él. No se trataba solo de él y de su hija, sino de algo que podía tocar a otros. La visita fue breve, pero su presencia dejó una sensación de responsabilidad compartida. En el rancho, las jornadas de pintura continuaron. Las manos de Juan se hicieron expertas otra vez, no por talento inmediato, sino por constancia. Los errores se veían y se corregían. Los retrocesos eran parte de la práctica. El mural, que comenzó siendo un refugio íntimo, adquirió matices que hablaban de comunidad, figuras que representaban casas, manos que se unían, una línea que parecía un camino. A través del dibujo, Juan y Valentina conversaban. Ella, con su ingenuidad, preguntaba por qué ciertos colores eran tristes o alegres. Él, con la voz templada, le explicaba que no siempre hay respuestas y que a veces se pinta para entender. Pero el mundo más allá del rancho seguía con su ritmo de urgencias. La llamada del mentor volvió a sonar, y esta vez pedía concretar una cita en la ciudad para ver su obra. Carlos volvió a escribir con frases cortas. «Necesitamos hablar de dinero». Jorge, que había vuelto a su furgoneta al final de la semana, le dio a Juan un abrazo antes de marchar y dijo algo que resonó como consejo y consuelo. «Si decides quedarte, hazlo pensando en cómo convertirlo en sustento. Si decides irte, llévate el rancho contigo en la cabeza. No es renuncia, es elección». Y la elección, se dio cuenta Juan, era exactamente eso, elegir. No era abandonar, ni heroísmo, ni sacrificio perfecto. Era decidir dónde quería que creciera Valentina, en el ruido de la ciudad con la promesa de seguridad o en la calma rústica que le ofrecía raíces y la enseñanza de la creación. Ninguna opción era inocua. Ninguna opción estaba libre de riesgo. Pero en la pared del establo, la voz de su mujer parecía haberse reconvertido en color y figura. No pedía que la reconstruyeran, pedía que se viviera. El día antes de la cita en la ciudad, con el mural a medio terminar y el rancho oliendo a pintura fresca, Juan se quedó de pie frente a la pared al atardecer. Las sombras alargadas parecían manos que le invitaban a seguir o a volverse. Tenía en la mesa el teléfono con la llamada pendiente del mentor y la voz de Carlos esperando una confirmación. Valentina, desde el porche, le gritó que iba a traer agua.
Él la observó y por un instante sintió que la vida ofrecía dos planos: la administración de miedos y la creación de certezas pequeñas pero reales. Respiró hondo, apretó la brocha como quien sostiene una decisión no tomada aún, y apoyó la mirada en el dibujo que la niña había pegado al lado del mural. Él sonriendo, su hija a la derecha. Fue como si fuera un juramento escrito en papel. En su interior, la duda estaba viva, pero también la sensación de que el rancho, con sus tablas y su polvo, empezaba a transformarse en algo que podía sostenerlos. No tenía la respuesta definitiva. Tenía la sensación de que aquella pared podría decir la suya, y eso, por ahora, le bastaba para seguir pintando. Juan dejó el teléfono sobre la mesa como quien deja una pieza frágil en el borde de la encimera, a la espera de un golpe, temiendo romperla. No llamó en ese instante. Se quedó un rato más frente al mural, con la brocha aún fría entre los dedos, aceptando que la respuesta no sería inmediata ni sencilla. El rancho respiraba alrededor de su indecisión, tablas que crujían, una cortina que se movía con el viento, el lejano ladrido de un perro. Todo lo concreto y lo cotidiano le pedían decisiones pequeñas y constantes. La llamada del mentor exigía una decisión grande y urgente. Esa mañana, la niebla cubrió los campos como una sábana suave. Valentina apareció en la cocina con el pelo en desorden y el rostro iluminado por una idea que solo los niños permiten tener. Quería invitar a la vecina que había pasado el otro día al rancho para que viera la pared. Juan, antes de decir que no, miró la energía de su hija y sintió como cierta obligación se transformaba en oportunidad. Si aquel mural iba a ser puente hacia la comunidad, tal vez lo primero era hacer pequeños pasos que tejieran confianza. ¿Quieres que la llamemos?, preguntó Juan, intentando que su voz sonara tranquila. Sí, contestó ella con la seguridad de quien sabe que las cosas importantes merecen ser compartidas. Y a la señora de la panadería y a la maestra, que vean lo que hacemos. Juan asintió. No era un gesto de fe ciega, sino el ejercicio de una voluntad práctica. Involucrar, invitar, dejar que lo que construían fuera conocido. Llamaron a la vecina y a la panadera. Llegaron con curiosidad y unas magdalenas calientes. Estuvieron un rato, comentaron las texturas y se sorprendieron por la cantidad de vida que una pared podía contener. Las miradas de otros, cuando no son juicios sino atención, alivian de una manera que las palabras no pueden. El día transcurrió en una sucesión de acciones pequeñas que eran, sin embargo, la costura de algo mayor. Barrer una esquina, comprar un bote de pintura con la última moneda prudente, pedir prestada una escalera. La voluntad de sostener lo que habían empezado tomó forma práctica. Juan fue consciente de que no bastaba el gesto emotivo. Hacía falta que las manos funcionaran, que las cuentas se cerraran, que alguien mirase el paisaje y dijera: esto puede sostenerse. 2 días después de la llamada, llegó el mensaje que le pedía concretar la cita. El mentor proponía una visita al estudio en la ciudad dentro de una semana. Era una ventana que se abría con todas sus corrientes frías. Oportunidad, sí. Riesgo, también. Juan decidió no responder de inmediato con un sí, que fuera solo un alivio propio. En vez de eso, llamó a Jorge. Si voy, no es para prometer nada, dijo por teléfono, con la voz cargada de prudencia. Es para entender qué ofrecen y, sobre todo, para ver si hay margen para que esto cuaje aquí, sin que tengamos que vender todo lo que somos. Jorge, que conocía la ciudad y la había amado sin quererla del todo, respondió con una serenidad que Juan tomó como brújula. Ve, míralo y vuelve. No hay mal en tomar información, pero recuerda, la decisión final no se toma allí, se toma con quien va a vivir las consecuencias cada día. La levedad con la que Jorge enmarcó la situación tranquilizó a Juan. Fue un empujón claro, pero sin empuje hacia la precipitación. Preparó un bolso pequeño, dejó instrucciones para el día a día. Se despidió de Valentina con un beso en la frente que tuvo la solemnidad de un juramento y subió al coche aquella madrugada. La carretera le pareció más corta y a la vez más hondamente problemática. En cada kilómetro había una lista de tareas que hablarían de futuro y Juan se obligó a escucharlas sin tratar de resolverlas ahí. La ciudad le recibió con su ruido habitual.
bocinas, voces aceleradas, fachadas que compiten por un brillo que difícilmente una pared de rancho necesitaba. Se sintió ajeno y paralelo, como una persona que camina por una vía que no reconoce del todo. El estudio del mentor estaba en una calle con tiendas modernizadas, con gente que parecía tener contratos y horarios y, sobre todo, certezas. El mentor salió a recibirlo con esa amabilidad que no es ni cercana ni distante, profesional. «He visto fotos», dijo el mentor al entrar en confianza. «Ese trabajo tiene una fuerza honesta. Quiero ver cómo trabajas, cómo construyes espacios». La visita fue una mezcla de exposición y evaluación. Trabajaron juntos una tarde, él y Juan, en una sala vidriada donde la luz entraba sin pedir permiso. Juan pintó una pieza pequeña, casi de memoria, y el mentor observó sin interrumpir. Cuando terminó, hubo un instante de silencio que no supo si era de aprobación o análisis. Entonces, el mentor habló de posibilidades sin grandes promesas. Una pequeña muestra, en una galería que conocía, la inclusión en un proyecto comunitario financiado por una ONG que apoyaba talleres artísticos en zonas rurales y urbanas. Nada que garantizara un sustento estable, pero sí una forma de visibilizar el trabajo y quizá generar ingresos. Le propuso también la idea de que el proyecto no debía ir necesariamente a la ciudad, que había interés en modelos que surgían en el territorio, en residencias en espacios rurales. Cuando Juan escuchó la palabra residencia, algo en él se aflojó. Era distinto de volver a la ciudad por un contrato seguro. Insinuaba la posibilidad de un puente, recibir apoyo sin renunciar al lugar. Habló hasta tarde con el mentor sobre tiempos, compromisos y la necesidad de validar la vida que ya empezaba a formarse en el rancho. Salió de la ciudad con una agenda anotada y la sensación de que no le estaban pidiendo que traicionara su hogar. El regreso fue menos vertiginoso que la ida. En el coche, recordó la frase que Jorge le había dicho: «Si decides quedarte, hazlo pensando en cómo convertirlo en sustento». Esa frase estaba ahora teñida de opciones concretas. Podía intentar negociar una especie de residencia que trajera recursos, intercambio de visibilidad, incluso pequeños honorarios, o podría dejar la oferta para otra ocasión. No era una decisión entre triunfar o fallar, era decidir cómo integrar esa posibilidad en la vida que empezaba a tomar forma. Al día siguiente de su regreso, el rancho estaba lleno de voces. La comunidad había organizado una jornada de puertas abiertas improvisada. La maestra había traído a unos niños, la panadera trajo pan, la señora Marta la mermelada. Había risas que parecían aceptar la idea de que algo nuevo crecía. Juan llegó tarde, con las manos aún manchadas del viaje, y fue recibido como uno que regresa de una travesía breve pero decisiva. Entre saludos, llegó una carta real con un sobre marrón. Era de Carlos. La nota de Carlos era más larga que los mensajes tensos anteriores. Había palabras medidas y, por primera vez en mucho tiempo, una oferta que no olía solo a números. Proponía ayudar a conseguir materiales si Juan lo necesitaba. Ofrecía, además, venir al rancho a ayudar a arreglar el techado. No lo escribió como quien se rinde, sino como quien intenta tender un puente con herramientas. Juan dejó la carta en la mesa y la miró con cierto desconcierto. No sabía si aquello era un gesto calculado o la primera rendija de empatía. Llamó a su hermano esa misma tarde. «Vengo el sábado», dijo Carlos sin preámbulos, y en su voz se notó un desgaste que antes no existía. «Está bien», contestó Juan, sorprendido por lo breve de su propia voz. «Te espero». La llegada de Carlos al rancho no fue triunfal ni desarmada. Trajo una furgoneta con maderas, clavos y una caja de herramientas que olía a hierro y a reuniones de trabajo. Se puso a trabajar sin grandilocuencias, y aquello, más que palabras, fue su manera de pedir perdón. Juan lo observaba con una mezcla de sospecha y alivio. Los reproches no desaparecían de la noche a la mañana, pero la acción concreta cambiaba la forma de la relación. Juntos desatornillaron vigas, repusieron tejas y rieron poco, lo suficiente para que el silencio entre ellos dejara de ser un abismo. Mientras arreglaban, hubo momentos en que las palabras se asomaron. Carlos habló de su propio miedo a la pérdida, de sus intentos fallidos por proteger a la familia con números y planes. Juan le habló de la necesidad de que Valentina tuviera más que cuentas, que tuviera raíces.
No fue una conversación redentora, sino una conversación que desnuda motivos y matices. Al caer la tarde, con el rancho menos vulnerable al agua, Carlos se sentó junto a la pared del mural y, sin mirar directamente a la pintura, murmuró: «No pensé que esto fuera a ayudarme a entender lo que perdiste». Era una frase torpe pero verdadera. Juan le ofreció una cerveza fría y, sin grandes gestos, la compartieron. No hubo abrazo filmado ni lágrimas escandalosas. Hubo una atención reconcentrada en el presente, ese que permite reconstruir lazos con el trabajo de cada día. La obra continuó, los colores se fueron expandiendo y con ellos la comunidad empezó a preguntar si podrían hacer talleres allí. La maestra ofreció la escuela para traer niños, la panadera pensó en una tarde de ventas comunitarias y la señora Marta dijo que podía organizar un pequeño puesto de artesanías. Las piezas del rancho comenzaron a mezclarse con el mural, un viejo carro pintado con motivos, unas tablas convertidas en cuadros, marcos hallados en el trastero, reaprovechados para nuevas pequeñas obras. Era una operación de reuso, economía y creatividad. Juan negoció con el mentor una fórmula: una residencia de 2 meses, con apoyo para materiales y una pequeña ayuda económica, a cambio de una exhibición en la ciudad y la grabación de un taller que pudiera servir como modelo para otros sitios. El acuerdo fue concreto, pero humilde. Nadie prometía fama ni seguridad, pero sí una ventana de visibilidad y recursos para sostener el proyecto en su origen. El día que la residencia empezó, el rancho se transformó en un centro de actividad. Vinieron artistas que se alojaron en habitaciones antiguas, voluntarios que se ofrecieron a ayudar en la logística y vecinos que enseñaban tradiciones. Una mujer trajo un telar y enseñó a tejer. Otro compartió recetas con la intención de vender en ferias. Valentina, que al principio había sido una compañía quieta y artística, se convirtió en una guía entre los más jóvenes. Enseñaba cómo mezclar colores, cómo no tener miedo de mancharse. Pero no todo fue un camino recto. Hubo tardes en que la lluvia arruinó parte del trabajo, cuando el dinero de la residencia llegó con retraso, o cuando una crítica técnica del mentor puso en evidencia lo que faltaba pulir. Juan se enfrentó a viejas inseguridades, miedo a no ser lo bastante bueno, terror a que todo retrocediera, y en esos momentos, la cercanía de su hija fue la fuerza. Sus preguntas simples: ¿por qué pintas eso?, le recordaban que la necesidad original no era la exposición, sino crear con verdad. Durante la segunda semana de la residencia, se organizó un pequeño acto de presentación. No era una inauguración pomposa, sino un encuentro de pueblo que convocó a gentes del lugar y a algunos visitantes de la ciudad. El mentor vino con una conocida curadora local y otros 3 artistas que habían venido para apoyar la iniciativa. La plaza frente al rancho se llenó de sillas improvisadas, niños y perros, mesas con bocadillos y algo que olía a fiesta sin pretensión. El momento de mostrar el mural fue íntimo. No se descubrió con mantel ni con discursos grandilocuentes. Se pidió silencio, se explicó brevemente el sentido. La pared contaba una historia personal que se abría a la comunidad. Juan, con las manos todavía manchadas y el delantal arrugado, habló a los presentes con voz seca al principio y luego más templada. «No es una obra terminada», dijo. «Es una conversación. Está hecha con lo que nos queda y con lo que queremos dar. Aquí están los colores que nos ayudaron a nombrar a quien ya no está y a decir que seguimos aquí». Hubo aplausos modestos. La curadora comentó que el trabajo tenía una honestidad que era rara y necesaria. Algunos asistentes jóvenes tomaron notas. Los vecinos sonrieron con orgullo. Carlos, que había estado en un rincón, aplaudió también sin exageraciones. Valentina subió al pequeño estrado con la soltura de quien no ha aprendido todavía a medir la atención y dijo, con la furia dulce de la infancia: «Esto es para que mamá vea que no nos rendimos». La frase atravesó la noche de forma que nadie pudo replicar con frialdad. Un viejo del pueblo, que había pasado antes por muchos inviernos, se acercó a Juan y le dijo: «Has hecho que el campo hable». No eran halagos vacíos, era el reconocimiento de que el rancho, tocado por manos comunes, empezaba a formar sentido. La posibilidad de extender el proyecto surgió tímida al principio. La curadora habló de una pequeña muestra en la ciudad, de vender algunas piezas en catálogo, de organizar talleres.
No era la certeza de una vida resuelta, pero ofrecía vías de sustentación. Juan, consciente de no prometer milagros, aceptó el ofrecimiento de colaborar en un formato que le permitiera seguir viviendo en el rancho, exposiciones itinerantes, talleres ocasionales y una pequeña tienda online administrada por la comunidad. No era la seguridad que su hermano hubiera querido, pero sí un entramado realista y posible. Carlos, por su parte, se convirtió en un aliado práctico, no cambió su manera de ver el mundo en un día. Seguía midiendo riesgos y beneficios, pero sus gestos, comprar materiales de fondo, ayudar a buscar proveedores, aconsejar sin imponer, fueron señales de un cambio medido. En una tarde, mientras colocaban unas luces en la fachada, Carlos habló con Juan de negocios de verdad. Cómo llevar las cuentas, cómo asegurar que lo que vendían no se desangrara en logística. Juan escuchó, agradecido por la mano que por fin se ofrecía sin sermones. Valentina crecía entre pinceles y arrumacos. Su habilidad, que había empezado con garabatos sinceros, se fue volviendo más pulida, pero siempre con la naturalidad propia de los niños. No se convirtió en una mini adulta del arte. Siguió siendo la niña que pintaba flores que parecían planetas y personas con exageradas sonrisas. A menudo, alguien que iba de paso la miraba y decía que tenía una mano justa. Ella sonreía como si la palabra fuera un juguete. Juan la miraba con la mezcla de asombro y vigilancia propia de un padre. La alegría era una responsabilidad tan grande como cualquier cifra. Con el paso de los meses, la actividad del rancho se afianzó, no como una fábrica de éxitos, sino como un taller que ofrecía cursos periódicos, vendía piezas a precios humildes y funcionaba como un punto de encuentro cultural en el territorio. Se organizaron jornadas donde los niños del pueblo pintaban la pared lateral, y en esas jornadas Juan enseñaba técnica pero también escuchaba historias de gente que había vivido ahí siglos. Aparecieron compradores que entendían la propuesta local y clientes urbanos que buscaban piezas con sentido. No era la abundancia repentina ni la gloria estridente, pero sí una economía lenta, estable y digna. Hubo retrocesos. Un robo menor en el almacén que dejó sin algunas herramientas, una factura inesperada de electricidad, la renuncia de un voluntario que había sido clave en la logística. Nada que derrumbara lo construido, pero suficientes para recordar que la sustentabilidad requiere vigilancia y ajuste constante. Juan aprendió a delegar más, a decir no cuando los compromisos eran imposibles y a organizar mejor la agenda para no cancelar el tiempo con Valentina. Carlos, en esos momentos, fue un apoyo concreto. Gestionó una línea de crédito modesta para comprar una puerta nueva y ayudó a negociar con un proveedor. No lo hizo con afecto teatral, sino con la eficacia que la vida de oficina le había dado. La relación entre los hermanos se normalizó en la práctica. No volvieron a ser los mismos de antes, pero la tensión se volvió diálogo. En una ocasión, Carlos organizó una pequeña feria en la ciudad para vender algunas piezas y logró colocar varias obras. No cambió su alma de hombre práctico, pero su gesto permitió que el proyecto alcanzara un público que hasta entonces no había conocido. Para Juan, fue una prueba de que sus dos mundos podían comunicarse sin traiciones. Llegó un invierno en que el rancho se llenó de trabajo y por primera vez en mucho tiempo, Juan sintió que podía mirar hacia adelante sin que el miedo dominara el paisaje. No era una certeza blindada, pero sí la sensación de que la vida que construían tenía pasos y signos. Valentina seguía creciendo con la pintura entre las manos. En las mañanas, antes de ir al taller, se acercaba a la mecedora y ponía una manta que había sido de su madre. A veces se sentaba y canturreaba, como si, al sentarse, rememorara a quien había sido referente de consuelo. Para Juan, ver esa escena repetida era una confirmación. Las pequeñas ceremonias mantienen vivos a los que se han ido sin que el duelo se vuelva ancla perpetua. Una tarde de verano, llegó un periodista local que había oído del proyecto. Hizo preguntas que a Juan le parecieron vacías en su curiosidad general, pero también le planteó algo importante. ¿Qué significa para usted que el rancho haya dejado de ser refugio y se haya convertido en taller? Juan pensó antes de responder. Podía haber dicho muchas cosas bonitas. Eligió decir la verdad en frases sencillas.
que el lugar dejó de ser un lugar donde se espera la vida para convertirse en un lugar donde se hace. Eso lo cambia todo. La entrevista, reproducida en un boletín regional, atrajo interesados. Llegaron visitantes de otras provincias, algunos con deseos de residencias, otros simplemente con ganas de ver cómo funcionaba una vida que se tejía con paciencia. La presencia de la curadora y del mentor abrió puertas, y Juan siguió negociando con la prudencia aprendida, acuerdos temporales, compromisos de duración definida, proyectos que no exigieran la renuncia a su hogar. La noche en que colgaron la última sección del mural, una franja que unía la casa pintada con un camino de manos entrelazadas, hubo vino y pan y la plaza rebosó de gente, Juan observó la escena con una leve incredulidad. Aquel rancho olvidado que había recibido polvo y soledad ahora era un nodo. Había una mesa con piezas a la venta, niños con paletas, una radio que tocaba canciones antiguas y la mecedora, puesta cerca de la pared, ocupada por una persona de pelo gris que había sido vecino desde siempre. Valentina corrió a su lado y juntos miraron la obra terminada. Juan no esperaba aplausos, esperaba la calma que acompaña a un trabajo hecho con honestidad. Carlos se acercó, puso la mano en el hombro de Juan y sin demasiadas palabras dijo: «Has hecho lo necesario, no perfecto, pero necesario». Juan entendió eso como el mayor elogio que podía recibir de su hermano. Reconocimiento de que el camino había pasado por decisiones difíciles y que sin embargo estaban aquí. Con el mural finalizado, el rancho ya no era solo el hogar de Juan y Valentina. Era un taller, un punto de encuentro, un lugar donde se podían aprender oficios y contar historias. Cada pieza vendida era un pequeño triunfo que permitía comprar pintura, reparar techos y alimentar la idea de que el arte también puede ser oficio. La vida no era una postal de éxito, pero sí un tejido de días que eran más fecundos que el silencio que los había impulsado a marcharse. El proyecto y la exposición en la ciudad se concretaron en una pequeña galería local donde varias obras del rancho fueron exhibidas y algunas se vendieron. El mentor, que hasta entonces había sido figura de posibilidad, fue un puente que permitió abrir conversaciones con instituciones dispuestas a apoyar modelos concebidos desde lo rural. Juan viajó a la presentación con la misma mesura de siempre, no para buscar fama, sino para dar continuidad al trabajo del rancho. Volvió con contratos modestos para talleres y algunas propuestas de colaboración que no exigían el abandono de su hogar. Pero la elección principal ya estaba tomada desde hace tiempo: quedarse, no porque renunciara a la posibilidad de crecer, sino porque había encontrado una forma de integrar lo que amaba con lo que necesitaba dar a su hija. La vida en el rancho no se volvió cómoda ni fácil. Hubo noches de preocupaciones, días de reparaciones y momentos de cansancio. Sin embargo, también había mañanas en las que el sol rompía a través de las vigas y Valentina corría con la risa limpia de quien siente que su mundo es amplio. Una tarde, al caer el sol, Juan salió al porche con una taza de té y miró la mecedora. La manta de su mujer todavía colgaba, y él decidió que, en vez de dejarla como reliquia, la usaría en pequeñas ceremonias que celebraran aniversarios y nacimientos. Un modo de mantener viva la memoria sin convertirla en prisión. Llamó a Valentina y juntos colocaron un nuevo caucho de una bicicleta frente al mural para marcar el inicio de una nueva ruta. Una pequeña escultura hecha con manos del pueblo que simbolizaba movilidad y continuidad. El rancho, ahora, era un lugar donde las puertas se abrían a veces para visitantes y a veces para gente que venía a aprender un oficio nuevo. Habían creado un calendario de talleres, jornadas y exposiciones que permitía ingresar recursos sin renunciar a la autonomía. Algunos vecinos encontraron en el proyecto una fuente complementaria de ingresos. La panadería sacó un pan especial con el nombre del mural, la tienda de la señora Marta vendía tarjetas hechas por los niños y la escuela ofrecía clases de arte que complementaban el currículo.
Valentina, en la escuela, seguía siendo la niña de siempre, pero con la confianza de quien sabe que su talento es visto y que la pintura no es un capricho, sino un camino posible. Juan la observaba en los recreos, en las clases, en las tardes de lluvia. Al mismo tiempo, enseñaba a otros a mezclar colores, a sostener una brocha, a elegir la paciencia como técnica. No se volvió un maestro renombrado, pero fue un maestro necesario para su pueblo. Eso, para él, era suficiente. Pasaron los años, no con rapidez, sino con la paciencia que requiere cualquier paisaje que quiere ser reconstruido. El rancho dejó de ser olvidado. La maleza se volvió jardín, el establo un taller, la mecedora un testigo. A veces, por las noches, Juan sacaba una foto desvaída de su mujer, la miraba y decía en voz baja lo que nunca dijo antes en público. Hicimos lo que podíamos. No era resignación. Era reconocimiento de que la vida que se construyó tenía, ahora, nombre propio. El día que organizaron un pequeño mercado de artesanía en la plaza central del pueblo, Valentina vendió algunos dibujos y una pieza en cerámica que había modelado con la ayuda de un artesano invitado. Juan miró cómo la gente pagaba con una mezcla de generosidad y sentido de comunidad. Un hombre mayor, que tenía las manos curtidas por los años de trabajo en el campo, le dijo a Juan: «Tu mural nos recuerda que podemos ser muchas cosas a la vez, y que no hace falta huir para encontrarse». Esa frase, simple y directa, resonó en Juan como una síntesis de lo que había pasado. No había renunciado a la dureza de la vida, ni había idealizado el arte como pan, sino que había buscado un modo en que ambos convivieran. Con la llegada de la primavera, el rancho recibió a nuevos visitantes. Instituciones pequeñas llegaron interesadas en replicar el modelo en otros lugares, y hubo charlas donde Juan contó, sin grandilocuencia, cómo había sido el proceso. Miedo, pintura, ayuda, fracasos, acuerdos con su hermano, la protección de su hija y la voluntad diaria de quedarse. No predicó fórmulas, ofreció experiencia. El mural, con el tiempo, se fue llenando de añadidos, manos de vecinos que sumaban huellas, nuevas capas de color que las lluvias exigían retocar y pequeños textos que la gente pegaba y leía. Era un organismo vivo que requería cuidado. En medio de eso, Juan vio a Valentina crecer y elegir sus recorridos. Un día, ella le dijo, con la seriedad que deja la adolescencia incipiente: «Papá, quiero enseñar a niños a pintar. ¿Te parece bien?» Juan la miró con la misma mezcla de orgullo y responsabilidad que había sentido desde el primer dibujo. Le respondió con la calma de un hombre que había aprendido a no cerrar puertas: «Me parece perfecto, y te ayudaré a que lo hagas bien». La nueva vida había ido tomando formas concretas. Una economía local que no desatendía la dignidad, un proyecto artístico con raíces, una familia que encontró su propio ritmo. No todo era zona de confort. Había días de decisiones duras, de cuentas que no cuadraban y de peleas mesuradas con Carlos. Pero había algo sólido, la certeza de que lo que hacían valía la pena. En una noche tranquila, cuando la luz de la casa se colaba por las rendijas de la ventana, Juan se sentó en la mecedora. A su lado, Valentina dejó un dibujo, un retrato de los dos frente a la pared, con colores ardientes y un sol que parecía una rueda de molino. Juan miró la imagen y sintió que, en esa representación infantil, estaba toda la verdad que había costado tanto articular. Habían vuelto a tejer su vida, con la ausencia incluida, y ya no esperaban que la voz que se había ido regresara. Habían permitido que su memoria se volcara en color y en acción. Se levantó, fue hacia la pared y tocó una huella reciente, la de un niño que había pasado una tarde ayudándoles. La pintura estuvo fría y a la vez cálida como una promesa. Cerró los ojos por un minuto y sin melodrama dijo en voz baja: «Hicimos una casa». La palabra casa no fue un lugar físico únicamente, sino la construcción de un modo de vivir. Había habido duelo, sí, pero también encuentros, errores y reconciliaciones. El rancho ya no era el final de una huida, era el comienzo de una vida que con todas sus incertidumbres funcionaba. Si esta historia te ha tocado, tal vez puedas contar en los comentarios qué parte te movió más: la decisión de quedarse, la reconciliación entre hermanos, el aprendizaje con la comunidad o la forma en que el arte abrió un camino.
No prometo respuestas fáciles, solo compartir la posibilidad de que la vida se transforme a base de pequeñas elecciones hechas con honestidad.